muy importante en términos reales frente a la inflación. Vamos a contar, hoy se trata del tema monotributo, cuáles son las novedades y si puede haber algo para autónomos. Y atención, cómo es la negociación con Estados Unidos por el tema vacunas. Se está avanzando esa negociación. Pero vamos a arrancar con esto. Señal de Washington del gobierno de Biden a favor o una advertencia. ¿Por qué decimos esto? Porque ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, ahora vamos a contar, estuvo ahí con la UIA y con los empresarios, vamos a contar, habíamos anticipado que había mucha tensión en ese aspecto, pero ayer tuvo una comunicación con el subsecretario del Tesoro, el número 2, el viceministro de Economía de los Estados Unidos, un señor que se llama Wally, ahora les digo bien el nombre porque es Adeimo, Wally Adeimo, que es alguien que viene del Partido Demócrata, estuvo en la administración Obama, es un nigeriano norteamericano. Y tuvo una comunicación y después hubo un comunicado del Tesoro contando cómo había sido esa comunicación. Algunos medios interpretaron que el Tesoro de los Estados Unidos le estaba reclamando al gobierno un plan sólido y creíble y que recién ahí iba a haber algún tipo de apoyo de Washington al gobierno. Incluso tergiversaron después alguna respuesta a la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca Bocco, ahora voy a contar, respondiéndole supuestamente al Tesoro que el plan que tiene el gobierno es el plan de ellos, el plan del gobierno y no el de ellos. Bueno, en realidad Todesca Bocco le está hablando a la oposición, que permanentemente le dice al gobierno que no tiene un plan económico y que ese es el principal problema de la situación de inflación casi 50% y todo lo que ustedes conocen en términos de crisis económica muy profunda que está atravesando la Argentina. A ver, ahora van a ver qué es lo que dijo el Tesoro en el comunicado, pero claramente la administración Biden, y lo refleja en esta comunicación con el subsecretario del Tesoro, muy probablemente en las próximas semanas haya alguna comunicación directamente con la secretaria del Tesoro, con la ministra de Economía de Biden, con Janet Yellen. Washington está en un apoyo muy fuerte al gobierno para cerrar algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario. Lo mismo que Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario. Lo mismo que varios países europeos con los cuales se entrevistó Alberto Fernández. El problema no es si le reclaman o no le reclaman un plan económico al gobierno. De hecho, en general, una vez que firman los acuerdos, siempre dicen que apoyan los planes. Lo hicieron con Macri, lo hicieron anteriormente con otros gobiernos. Y siempre son declaraciones protocolares donde dicen que ahora sí la Argentina va a salir adelante. El problema que tiene en este momento la Argentina es la disputa interna dentro del propio gobierno para ver si el plan Guzmán que se está llevando adelante, y básicamente es un brutal ajuste fiscal, muy fuerte, ahora van a dar los números, un ajuste fiscal inédito en la Argentina en los primeros 5 meses del año, ¿sigue o no sigue? Esa es la discusión. No es, el problema no es con el Tesoro norteamericano o con el FMI que se le plantaron. Todos quieren ayudar en este momento a la Argentina, están alineándose desde ese punto de vista, no solamente la situación económico-financiera internacional, súper favorable a la Argentina, precios de commodity máximos, tasa de interés bajísima. Ayer la Reserva Federal ratificó que por lo menos un año más este escenario puede continuar muy favorablemente para la Argentina. Los organismos internacionales también alineados, Kristalina Georgieva como la titular del FMI, los países europeos que dicen, bueno, sí, avancen con el fondo y nosotros podemos darle algo desde el Club de París. Y Washington, la administración Biden, que además, más allá de un cambio y un giro en la orientación de la política económica doméstica en Estados Unidos, también de la política económica internacional, cómo ve Estados Unidos los problemas económicos en el mundo, todos quieren ayudar a la Argentina. El problema que tiene la Argentina no es que sale el Tesoro norteamericano a cruzar la Argentina pidiéndole un plan. El problema es la discusión interna que hay dentro del gobierno respecto a cómo sigue la política económica, cuál es el rumbo de la política económica, si sigue
el planteo de Guzmán, que venía negociando con el fondo, que básicamente hoy se traduce nada más que en un fortísimo ajuste fiscal, inédito, sobre jubilaciones, salarios públicos, transferencias a provincias, gasto COVID, todo licuado por la inflación y con el crecimiento muy fuerte de la recaudación. Vía inflación y reapertura de la economía, hay un cierre de la brecha fiscal en tiempo récord. La pregunta es si eso sigue o si por necesidad política, electoral y también por convicción ideológica de Cristina, de Kicillof, hay un giro. Y el otro tema clave es si el gobierno está dispuesto a cerrar o no un acuerdo con el Fondo Monetario a 10 años en plena campaña electoral, que parece no estar dispuesto. Pero no es porque el Tesoro norteamericano, porque Washington, como hoy titularon los dos principales medios gráficos de la Argentina, le hace una advertencia al gobierno. Es insólito, además, porque de alguna manera pareciera ser que la forma de tergiversar cierta información por parte de algunos medios, por parte del juego político también en la oposición, termina jugando a favor de la interna del gobierno. Porque el problema, la decisión principal hoy es del propio gobierno, no de afuera que lo están condicionando. Ahora, en la interna, lo único que falta es que empiecen a discutir en el gobierno que ellos se plantan frente a los condicionamientos de afuera. Fíjense cuál fue el comunicado del Tesoro, que en el Ministerio de Economía de Guzmán lo veían con algarabía el comunicado, porque hubo una comunicación entre el viceministro de Economía de Biden y Martín Guzmán ayer, y el Tesoro, en un hecho inédito, el Ministerio de Economía no sacó comunicado, hace un pequeño comunicado de prensa como para formalizar que estuvo esa comunicación. Este es el facsímil del comunicado, donde dice que el subsecretario del Tesoro, Wally Adeimo, tuvo una llamada, una comunicación con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y fíjense, dos párrafos, fundamentalmente, es el comunicado. Típico comunicado protocolar, justamente de apoyo, decir, bueno, sigan para adelante y vean qué quieren hacer. El subsecretario Adeimo, dice el comunicado, revisó las consultas de Argentina con el Club de París de acreedores bilaterales. El Club de París son los créditos que Argentina tiene bilateralmente con distintos países, conformados todos en el Club de París para negociar desde otra posición, y la negociación pendiente de Argentina de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. Cuenta eso, que efectivamente Argentina está buscando en Washington el apoyo, Guzmán por lo menos está buscando el apoyo, porque Guzmán sigue diciendo, y ve que hay una situación muy compleja también en los próximos meses, que es necesario mantener viva la llama de la expectativa de que va a haber en algún momento acuerdo con el fondo para que no se desbande todo en el segundo semestre, para que no se dispare la brecha cambiaria y no haya una crisis mayor, o que el Banco Central no tenga que estar a partir de agosto, cuando deja de entrar los dólares a la soja, vendiendo dólares, porque hay una corrida cambiaria muy, muy fuerte que además puede transformarse en una crisis mayor. Y el otro párrafo del comunicado del Tesoro norteamericano, por esta comunicación del subsecretario del Tesoro, del viceministro de Economía con Guzmán, es que en esa comunicación hablaron y planteó el subsecretario del Tesoro un marco de política económica sólida para Argentina que ofrezca una visión de crecimiento del empleo en el sector privado, contaría con el apoyo de Estados Unidos y de la comunidad internacional. Lo que está diciendo es, bueno, protocolar, típico. Sí, sí. Si hay un marco de política económica sólida para la Argentina que ofrezca, y por supuesto, si en algún momento se cierra el acuerdo con el fondo, más allá de que el acuerdo sea bueno o sea malo, lo que va a decir el FMI, lo que va a decir el Tesoro norteamericano, ahora sí, este es un acuerdo de política económica sólido para la Argentina que ofrece perspectivas de crecimiento y de creación de empleo, lo que dice siempre el FMI y el Tesoro cada vez que la Argentina, y ya firmó, ¿cuántos eran? 22, 23 acuerdos. Más, buscá, creo que eran más de 22, 23 acuerdos. Siempre está esa declaración. El problema hoy principal es qué quiere hacer el gobierno argentino.
Guzmán está claro lo que quería hacer. Guzmán quería cerrar un acuerdo con el FMI cuanto antes, después del susto que se pegó todo el gobierno en octubre cuando se disparó el dólar casi a 200 pesos. Y Guzmán estaba desesperado por cerrar un acuerdo a más tardar en marzo o abril. En el medio, en 6 meses, la soja subió casi 100%, 80 y pico por ciento el precio de la soja. Y eso significó que en la Argentina, en los primeros 5 meses del año, enero-mayo, ingresaran del complejo sojero más de 13.000 millones de dólares. Récord histórico. No hubo ningún año en los últimos 20 años que en los primeros 5 meses haya ingresado semejante cantidad de dólares a la Argentina. Eso sumado con el ajuste fiscal muy fuerte que le dieron vía libre a Guzmán desde octubre del año pasado, esta fue una discusión muy fuerte dentro del gobierno. Guzmán dijo, o hacemos esto o se desbanda todo, se dispara todo. Me dicen 26 acuerdos, firmamos ya con el FMI y siempre, obviamente, hay estas frases protocolares. Sumado con ese ajuste fiscal muy fuerte y el cepo cambiario, le permitió al Banco Central, a partir de fines de febrero, marzo, abril y mayo, acumular fuertemente reservas y reconstituir las reservas netas, las reservas disponibles del Banco Central. Hoy tiene más de 7.500 millones de dólares. En noviembre, después de la corrida, tenía 2.000 millones de dólares el Banco Central, estaba en rojo absoluto, se venía otra corrida, se llevaba puesto al Banco Central. Es decir, no había forma de frenar esa corrida. Hoy tiene un colchón de reservas el Banco Central. ¿Por qué? Porque sabe que si no se anclan las expectativas en el segundo semestre, a partir de fines de julio, agosto, empieza nuevamente una dolarización y empieza nuevamente una pulseada. Guzmán quería cerrar cuanto antes el acuerdo con el fondo. Decía que en marzo iba a haber acuerdo, después dijo que en abril iba a haber acuerdo y después ya no habló más de cuándo iba a haber acuerdo con el fondo, básicamente porque ese ingreso excepcional de dólares que tuvo la Argentina y que acumuló parcialmente el Banco Central, le permitió una estabilidad que de alguna manera dijo, bueno, la política, y fundamentalmente Cristina y Kicillof, ¿para qué cerrar ahora en plena campaña electoral un acuerdo con el FMI, que además es muy difícil, digámoslo, de digerir políticamente, porque ahora van a ver los números? Sí podemos postergarlo para después de la elección y ahora tenemos cierta espalda para que no estalle todo de acá a la elección. Guzmán, ojo, que sigue creyendo que esa es una apuesta muy arriesgada, por eso sigue manteniendo viva la llama de que en algún momento va a haber acuerdo con el fondo. El Club de París, que empezó a correr el plazo de los 60 días para llegar a algún acuerdo con el Club de París, porque no se iba a pagar, lo anticipamos acá, los 2.400 millones de dólares del vencimiento con el Club de París, bueno, obviamente requiere el acuerdo con el fondo. Ahora, si no hay acuerdo antes con el fondo y no hay una fórmula que pueda despejar el vencimiento con el Club de París, bueno, Argentina, como fue en el 2002, caerá en default con el Club de París, lo cual es una complicación, sobre todo para empresas grandes que tienen crédito de los bancos de fomento internacionales, pero no con el FMI, y con el FMI va a seguir encaminada la discusión. Ahora, claramente, más allá de los reclamos de Washington o las maniobras de que Washington te está presionando y demás, acá lo que tiene que definir el gobierno es cuál es el rumbo de la política económica. Si le van a seguir dando cierto margen a Guzmán o si lo van a defenestrar como hicieron en los últimos 2 meses, y le dijeron, hasta acá llegaste, ahora es el tiempo de la política, estamos en un año electoral, hay que tratar de poner plata en la calle porque si no, no hay forma de recuperar capital político en estas elecciones. Y también hay una discusión fuerte porque tanto el FMI, Kristalina Georgieva, como el Tesoro, como los países europeos que apoyan a la Argentina, creen que Argentina tiene que cerrar un acuerdo dentro de los parámetros que hay en el FMI, lo que el propio Guzmán dice, es decir, un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años, que es lo único que puede cerrar hoy la Argentina porque es lo único que ofrece el FMI para los países que renegocian deuda como la Argentina, que está renegociando los 44.000 millones de dólares tomados por Macri. Pero es cierto que Cristina y Kicillof consideran que un acuerdo a 10 años dejaría muy condicionado al próximo gobierno y que pondría a partir del
la segunda mitad del próximo gobierno, 2024-2025, en riesgo de default nuevamente en la Argentina, porque hay que empezar a pagar la deuda con los acreedores privados más los vencimientos con el FMI. Y si no se recompone capacidad de repago en dólares y se sigue con un fuerte ajuste fiscal, Argentina no va a poder hacer eso. Entonces, el próximo gobierno queda maniatado totalmente, muy fuertemente, al camino trazado en el acuerdo con el fondo, básicamente ajuste fiscal y acumulación de reservas. Obviamente lo mejor para la Argentina sería cerrar un acuerdo a 20 años con el fondo, pero hoy no está disponible, se lo dijo Guzmán a todo el gobierno, e insisto, la discusión hoy es qué quiere hacer el gobierno. No es la tapa de los diarios que le exige el Tesoro un plan al gobierno, un plan sólido y demás. El Tesoro, el FMI van a decir siempre que un plan de ajuste fiscal es un plan sólido que promete crecimiento y demás. La discusión es adentro del gobierno, si el gobierno quiere seguir con este ajuste fiscal o no. O si lo quiere tirar por la ventana y después de las elecciones a ver qué hace. Fíjense, hablando del ajuste fiscal, están los últimos números de la Oficina Nacional de Presupuesto y efectivamente ha habido un colchón fiscal muy grande, están los 5 primeros meses, todavía no salió los números del Tesoro por parte del Ministerio de Economía, pero la Oficina Nacional del Presupuesto hace muy buen trabajo del Congreso y siempre anticipa estos números, más allá de que tenga un criterio distinto en la contabilización del gasto. Pero lo que se ve acá es claramente esto. El año pasado hubo una explosión de déficit fiscal porque se disparó el gasto público, que es la línea verde claro en términos reales, es decir, descontada la inflación. Hubo meses en mayo, abril del año pasado que el gasto público en términos reales creció 50, 45%, casi se duplicó en términos nominales el gasto público, porque hubo que poner el ATP, el IFE, y todo eso se financió con emisión monetaria, y la recaudación se derrumbó. En términos reales, la recaudación hubo varios meses que cayó 20%, es decir, la recaudación del sector público nacional y también de los provinciales, corriendo muy por detrás de la inflación, derrumbándose en términos reales. En el medio se generó un agujero fiscal de más de 2 billones de pesos, un déficit fiscal de 6,5% del PBI, el mega déficit fiscal que hubo que financiar íntegramente con emisión monetaria, porque la Argentina, a diferencia de otros países, no tenía ningún tipo de crédito disponible. A partir de octubre, fíjense cómo empiezan y noviembre, cómo empiezan a cruzarse las líneas. Le dan la manija a Guzmán. Guzmán, en una discusión muy fuerte que tiene interna en el gobierno, dice no se paga más un IFE, y el último IFE que se pagó en la Argentina, pese a que todavía estamos en la pandemia, fue en agosto del año pasado. Habían prometido desde el gobierno que pagaban un IFE en octubre y Guzmán lo bajó. Habían prometido que como todos los años se pagaba un bono a jubilados y a UH en diciembre y Guzmán lo bajó. Se desmontó rápidamente el gasto COVID, por eso el gasto, fíjense, el gasto en términos reales empieza a caer y empieza a caer incluso en términos reales. Es decir, no es que crece, ya no crece, sino que en los últimos meses el gasto está cayendo en términos reales. La línea verde claro va para abajo, es decir, el gasto público, las jubilaciones, los salarios públicos, las transferencias a las provincias, el gasto social crece mucho menos que la recaudación y que la inflación, va para abajo el gasto público y los ingresos tributarios van para arriba. En mayo creció un 40% en términos reales. ¿Por qué? Porque la economía se empezó a abrir y se recaudó más, porque la inflación se aceleró y cuando hay más inflación se recauda más, porque estuvo el impuesto a los altos patrimonios, el impuesto a la riqueza, y porque hubo un súper ingreso de retenciones a la soja. La recaudación de retenciones a la soja los primeros 5 meses del año es 200% más en términos reales, descontada la inflación, que en igual periodo del año pasado. Por eso, como se dispararon los ingresos los primeros 5 meses y se derrumbó el gasto público, algo que aplaudirían los economistas que piden un ajuste brutal. Este es un ajuste brutal que el gobierno no promociona porque dice en los papeles, dice en el discurso algo totalmente distinto. En todo caso, tendría que decir, miren, como me había pedido, qué sé yo, López Murphy, como me había pedido el compañero Espert, miren el ajuste brutal que hicimos del gasto público. Y el déficit fiscal en los primeros 5 meses fue de solo 0,3% del PBI.
Es decir, Argentina pasó de un déficit de 6,5% del PBI a un déficit fiscal de 0,3% del PBI. Cuando en el presupuesto figura que el déficit de este año va a ser 4,5% del PBI. Es decir, que hay un margen muy grande. ¿Por qué? Porque Guzmán pensaba seguir con este sendero de ajuste fiscal y mostrar este año un déficit fiscal de 3% del PBI o menor. Lo que se está discutiendo hoy en el gobierno es si a Guzmán se le fue la mano y ya está, con este colchón que hizo, ahora vamos a poner plata en la calle. Es el planteo de Cristina, de Kicillof, y después de las elecciones vemos, porque tenés un margen grande, incluso para llevar el déficit este año a 4,5% del PBI y cumplir lo del presupuesto. Es decir, le quieren frenar el ajuste fiscal que Guzmán venía llevando a cabo. Ajuste fiscal que se reflejó también en la emisión monetaria. Cuando hablan que Argentina fue un desborde de emisión monetaria, es cierto, el año pasado se emitieron más de 2 billones de pesos, pero como se achicó fuertemente ahora el déficit fiscal este año, la emisión monetaria este año, a ver si tenemos la placa, es mucho menor que la del año pasado. Fíjense, cuando hablamos de ajuste fiscal, Guzmán con la nueva fórmula de movilidad previsional logró lo que no había logrado ningún gobierno, obviamente ni el anterior, ni Cristina, que es ponerle un tope al gasto previsional. 6 meses consecutivos de caída real del gasto previsional en la Argentina, promedio 10% de caída. Si esto no es un ajuste, es decir, el gasto en jubilaciones y también en gasto social, porque la fórmula es no solamente para los jubilados, sino también para el gasto social, la UH y demás. 6 meses consecutivos de fuerte ajuste, de caída en términos reales, descontada la inflación, del gasto previsional, que es la mayor parte del gasto público, casi el 60% del gasto público, y eso es lo que permite cerrar el déficit fiscal. Por eso la emisión monetaria ha sido mucho menor en los primeros 5 meses del año de lo que fue el año pasado. Como les decía, el año pasado, ya en los primeros 5 meses del año, se había emitido más de 1 billón de pesos, la placa siguiente, y este año, en los primeros 5 meses, llevan emitidos 240.000 millones de pesos. Fíjense, por ejemplo, en abril del año pasado, el Banco Central le había dado a la maquinita por 300.000 millones de pesos para financiar al Tesoro, la barra verde, y este año fueron 55.000 millones de pesos, en abril. Y en mayo fue el pico de emisión monetaria el año pasado para financiar IFE, ATP, los nuevos planes, los créditos subsidiados y todo lo que se puso en aquel entonces para compensar al sector privado por los cierres, muy fuerte, y que hoy no están disponibles, nada de eso hoy está disponible. Más de 400.000 millones de emisión monetaria el año pasado, en mayo, y en mayo de este año fueron 50.000 millones de pesos de emisión monetaria. Es decir, se redujo fuertemente también la emisión monetaria. La discusión es qué pasa para adelante, y eso es lo que está jugando también en las expectativas. Ojo, en las expectativas de evaluación, las expectativas inflacionarias y la expectativa de que la Argentina pueda encontrar un sendero o se encuentre en el futuro con una nueva crisis. Es decir, que no define el gobierno cuál es el rumbo de la política económica y cómo va a seguir esa política económica. Obviamente, si cerrás un acuerdo con el FMI, ya está. Te atás al acuerdo del FMI, que es un poco lo que quería Guzmán, y es esa política económica plasmada en el acuerdo con el fondo, pero claramente hoy el gobierno, y básicamente Cristina y Kicillof y tal vez Alberto Fernández, no quieren cerrar un acuerdo con el FMI en medio de la campaña electoral, pero sí quieren mantener la idea de que en algún momento puede haber algún acuerdo, por eso estas comunicaciones con el subsecretario del Tesoro o próximamente con la secretaria del Tesoro, con Janet Yellen. Bueno, está Pablo Goldín. Ahora vas a contar un poco lo que dijo Cecilia Toesca, la viceministra de Economía, y vamos a mover un poquito los móviles, porque están pasando muchas cosas en la calle. Tenés información de la negociación con Estados Unidos por el tema vacunas y también lo que va a pasar ahora a la tarde en el Congreso. Abramos un poquito la pantalla de lo que está pasando en la calle. También vamos a contar qué pasó en Córdoba con Alberto Fernández. Sé que fue a los festejos... Salta. Perdón, ¿a dónde dije? Salta. ¿Y dónde había dicho? Córdoba. ¿A Córdoba? No, a Salta. Fue a los festejos del aniversario por Miguel Martín de Güemes y, bueno, no fue muy bien recibido por algunos sectores en la provincia. Hubo todo ahí un debate con Alberto Fernández en Córdoba. Esto es lo que está pasando en este momento en la 9 de julio, tercer día consecutivo
de corte de los transportistas, Damián. Exactamente, están pidiendo poder volver a la actividad. Son los transportistas que realizan viajes grupales y que de hecho están sin actividad. Su actividad está directamente prohibida por el decreto de necesidad de urgencia, que dicho sea de paso, hoy fue ratificado por la Comisión Bicameral en el Senado, y vienen exigiéndole al Gobierno Nacional alguna medida de ayuda adicional a la que se están dando, que se limita al Repro 2, y que de hecho están pidiendo que con eso no les alcanza y que también quieren garantías para poder trabajar ahora en la temporada de invierno, Maxi, que de hecho para este sector también está restringida, por lo tanto están pidiendo poder trabajar y además vacunas para el sector, que creen que eso también podría destrabar en alguna medida la actividad. Como decía, es el tercer día de protestas y es la tercera protesta en menos de 2 meses que realizan ahí cortando la 9 de julio. Diego de Nicolás está en el lugar. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Sí, aquí está prácticamente interrumpido el tránsito en la 9 de julio de Avenida San Juan. Tan solo queda un carril sobre Avenida San Juan, mano al bajo, y tan solo queda un carril en la 9 de julio, mano hacia la zona del Puente Pueyrredón. Lo que es el tránsito hacia el centro, absolutamente cortado. Y mira, acá están los colectivos, están los carteles, y por ejemplo, este que es uno de los reclamos principales, dice, en apoyo por 2 años de prórroga y reclamo de 14 meses sin ingresos. Porque claro, estos colectivos, estas unidades, tienen una vida útil por ley de 1 año, de 10 años, pero claro, dicen, estuvimos 14 meses parados, es necesario que esto se amplíe también para que puedan tener un poco más de vida útil por el tiempo que estuvieron detenidos. Hoy han tenido otra reunión con algunos funcionarios, no han podido avanzar demasiado, siguen aquí, están pidiendo también a otros representantes del interior del país que se acerquen también hasta este punto neurálgico para incrementar el reclamo, y todo parece ser que se va a dar de esa manera. Mientras no tengan una respuesta, el corte va a continuar, la protesta va a seguir y es posible que se siga agrandando también, Maxi. Bien, Diego, volvemos ahí en cualquier momento. Damián, después me contás el tema Baradel, con el tema del frío y las estufas en las escuelas públicas en la provincia de Buenos Aires, que está reclamando Baradel. Está Pablo Goldín, que es director de la consultora Macroview. Pablo, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo están? Buen Gracias día. por atendernos. Bueno, me interesaría un poquito tu visión. Yo decía, miren, mi interpretación es al revés, digamos. Todos quieren ayudar a la Argentina en este momento, por diversos motivos. Entre ellos porque hay también cierta sintonía distinta desde el punto de vista de la orientación ideológica, de la política económica, qué sé yo. No es lo mismo hoy lo que piensa el FMI, la pandemia, el Tesoro, bueno, lo que está haciendo incluso Estados Unidos, digamos, en su propia política doméstica. El problema de la Argentina, ¿qué quiere la Argentina? Y esa es un poco la discusión que hay interna muy fuerte, y la pregunta es cómo siguen estos números. ¿Cuál es tu visión de este comunicado del Tesoro y de lo que está sucediendo con Guzmán y el resto del gobierno? Bueno, más allá de lo que pase en el exterior con la Argentina, que estoy de acuerdo que nadie quiere ponerle palos en la rueda en este momento a la Argentina, ni a ningún país del mundo en el medio de la pandemia, nadie tiene ese ánimo con nadie y tampoco con la Argentina. Y más allá de lo que pase adentro, porque creo que se juega el partido adentro de la Argentina, como vos bien decís, porque en el gobierno hay diferentes posturas con respecto a la economía, a mí me parece que mientras todo esto sucede, mientras el ministro de Economía ataja los penales que tiene que atajar y el gobierno va y viene tratando de negociar acuerdos o no acuerdos, el que está haciendo el trabajo, el que está haciendo la tarea de política económica, quien está haciendo el ajuste, quien está trabajando en la economía es la inflación. La inflación está corriendo hace 7, 8 meses en la Argentina, ayer tuvimos otro dato de inflación relativamente alto, y entonces muy bien lo decías vos, mientras el gasto público en la Argentina sube 30%, la inflación sube 50%. Mientras la cantidad de plata en la calle sube 10%, la inflación sube 50%. Entonces, sin darnos cuenta, no sin darnos cuenta, todo el mundo se da cuenta. La gente, hoy, un salario promedio de la economía puede comprar 30-35% menos de alimento que hace 3 años.
Una jubilación mínima, 25% menos de una canasta de alimentos. Un salario público, ni te digo. El salario público en la Argentina está semi en desaparición. Mientras todo eso pasa, y en el gobierno se evalúa qué se hace con el fondo, qué se hace con Estados Unidos o qué se hace con la política económica, la inflación hace la tarea sucia. Como siempre pasa en la Argentina, la inflación hace la tarea sucia Sí, pero de bajar gastos, de subir impuestos, recaudación, pero claro, a costa del bolsillo de la gente. Entonces, con el bolsillo de la gente así, el gobierno le dice al ministro de Economía, che, para la mano, porque viene la elección y nosotros tenemos 2 años más de gobierno y le decíamos, le indulgábamos al gobierno de Macri que hacía caer el salario real todo el tiempo y nosotros también estamos haciendo caer el salario real todo el tiempo. ¿Dónde termina esto? Ahora, La palabra clave de todo te esto es agrego inflación. algo, tal cual lo que yo estaba mostrando, es el trabajo de la inflación y que vos topeaste el gasto público. Es decir, le pusiste un tope a los jubilados, le pusiste un tope fuerte a los salarios públicos, eliminaste totalmente el gasto COVID y te sentaste sobre la caja para transferirle a las provincias, te sentaste sobre la caja hasta con la devolución del tema de ganancias de la ley que aprobaron en el Congreso para aliviar el impuesto a las ganancias de 1.200.000 trabajadores. Es decir, te sentaste, lo demoraste y dijiste, bueno, ahora en 5 cuotas devolvemos para adelante. Es decir, ojo que hay un tope del gasto público que puso Guzmán, que es muy fuerte, que algunos obviamente dirán, bueno, no había otra que hacer. Otros lo aplaudirán porque dicen, bueno, es esto, el gasto público hay que frenarlo y hay que hacer un ajuste fiscal enorme. Pero bueno, es la inflación más un gobierno que le puso un tope al gasto público. Ahora vamos a contar que por primera vez salen sectores del sindicalismo cercano al oficialismo a pedir aumento de salarios públicos y de jubilaciones. Y los salarios públicos tienen una caída este año muy, muy grande en términos reales también, ¿no? Por 4º año consecutivo, pero este año especialmente. Es cierto lo que vos decís, que el gobierno o el Ministerio de Economía está poniendo ciertos topes al gasto público, pero al gasto público le pasa lo mismo que le pasa a los salarios privados. Claro. Cuando de golpe se dispara la inflación. La inflación se dispara. El gobierno no esperaba 4% de inflación desde hace 8 meses. El ministro de Economía no esperaba 50% de inflación a esta altura del año. Entonces, ¿qué pasa? La inflación de 50% anual le gana al salario privado por más paritaria, por más negociación, siempre quedás atrás. Y lo mismo pasa con el gasto público. O sea, por más que el Ministerio de Economía está poniendo topes, es cierto, pero también es cierto que al 50% de inflación es como que te quedás atrás sin querer, no solo queriendo, sin querer queriendo, diría el Chavo. Es como que la inflación te va acelerando las cosas y te va comiendo tanto el bolsillo de la gente como el gasto público. Entonces, es lo que hablamos, muy bien el Ministerio de Economía. Muy bien el Ministerio de Economía, pero la inflación es imbatible. No, ¿te acordás? Es lo que hablamos también en el último gobierno de Macri, el último año de Macri, en 2019. Decíamos, pero sí, el ajuste fiscal va acelerado, pero el principal elemento de ese ajuste fiscal es la inflación que se te aceleró al 53%. Hace 4 años que está la licuadora prendida. 4 años de licuadora al 40-50%. Pobre la gente que estamos en el medio, pero es la forma que tiene la Argentina con estas políticas económicas que no terminan de visualizarse en serio, como nos pide Estados Unidos. Pobre la Argentina, pero la licuadora va haciendo la tarea al 50% por año de que el gasto público vaya cayendo, como vos bien mostrás en todos los cuadros. Te hago una última pregunta respecto a la secuencia del acuerdo con el fondo. Evidentemente, si la Argentina hoy quisiera hacer un acuerdo a 10 años con el fondo y demás, probablemente encuentre respaldo político y muestre metas fiscales y demás, que es un poco lo que pretendía Guzmán. Pero yo decía, no parece ser el objetivo en este momento, un gobierno en medio de una campaña electoral, querer cerrar con un acuerdo con el fondo. Algunos dicen, estás perdiendo una oportunidad, porque además es el momento ideal, porque todavía no saliste de la pandemia, porque Washington está muy sensible, no sensible de una cuestión sentimental, sino que está viendo permanentemente con ojos
muy benévolos la asistencia a países para que salgan de la pandemia y de esa recesión. De hecho, el FMI va a votar finalmente ahora a finales de junio, antes de lo que se pensaba, la ampliación de su capital para que los países puedan tener más reservas con las cuales enfrentar los costos de la pandemia. Es decir que hay quienes dicen este es un momento ideal para poder cerrar un acuerdo. ¿Vos crees que es necesario este acuerdo o el gobierno, con esto que contamos de la soja y el ingreso de dólares extraordinario, el colchón fiscal o el colchoncito fiscal que se generó, tiene margen para llegar hasta las elecciones sin una crisis y después de las elecciones ver qué hace? Bueno, el acuerdo con el fondo va a ser, hay que tenerlo. El acuerdo con el fondo no podés estar sin acuerdo, más allá de que tengas 3.000 millones más de reservas o un colchoncito más fiscal o no fiscal. Ahora, el acuerdo con el fondo no te va a solucionar la vida, ya lo sabemos. El acuerdo con el fondo es una cosa orientadora, una cosa que te guíe, una cosa que te ayude a sobrellevar tu deuda externa, tus cuentas fiscales y que puedas ordenarte un poco. Pero no le vamos a pedir al acuerdo con el fondo lo que no podemos resolver nosotros puertas adentro, como vos bien decías en la editorial. O sea, el acuerdo con este gobierno es un gobierno que nunca quiso al Fondo Monetario. Nunca lo quiso, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández, ni lo quiere Alberto Fernández. El ministro Guzmán puede ser que lo quiera, pero políticamente este siempre fue un gobierno que quiso estar fuera del Fondo Monetario, que quiso tenerlo lo más lejos posible. Ahora lo va a tener que tener. Está estirando los tiempos lo más posible para que este acuerdo llegue lo más tarde posible, y eso es lo que terminará pasando. En algún momento del verano, después de la elección, llegaremos a algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario y después se verá si ese acuerdo se cumple o no se cumple con el paso del tiempo. Pablo, déjame lo mismo aclararte que ningún gobierno quiere tener acuerdos con el Fondo Monetario, digamos. Tampoco Macri quería tener la política intervenida en un acuerdo con el Fondo Monetario. De hecho, decía no va a haber acuerdo con el Fondo, no va a haber acuerdo con el Fondo, hasta que en un momento hubo acuerdo con el Fondo, porque se buscó al bombero en medio del incendio, a ver si podías rescatar algo en medio del estallido. Pero en general todos los gobiernos quieren salir de los acuerdos con el Fondo y poder hacer la política económica propia. Sí, indudablemente. Claramente lo que pasa es que este gobierno ha quedado muy condicionado, digamos, en la necesidad de un acuerdo, y no solamente este gobierno, el próximo gobierno y el otro gobierno van a tener un condicionamiento fuerte con el FMI. Sí, lo único que es claro es que hay gobiernos que se sientan a tomar un café con el Fondo Monetario y lo dejan venir a mirar las cuentas, a decir, mirá, todos los años venía a ver cómo vamos. Este gobierno no quiere ni eso, ni tomar un café con el Fondo Monetario, lo va a tener que tomar igual. No, la cantidad de café que va a tomar, imagínate la cantidad de veces más que Georgieva se reunió con Guzmán, con Alberto Fernández, y después la cantidad de veces. Pero ojo que hay toda una discusión, la seguimos en otro momento, respecto al próximo gobierno, ¿no? Porque claramente el acuerdo que vos firmes con el fondo, más allá del ajuste fiscal que se está haciendo ahora, plantea un desafío muy grande para el próximo gobierno, que va a ser el que te va a tener que empezar a pagar al FMI, a los acreedores privados. Y ojo al próximo y al próximo. Y al próximo, pero ojo que a partir del 2024, 2025, si no ordenaste la cuestión fiscal y no acumulaste una cantidad de reserva importante o recuperaste el crédito internacional para poder refinanciar vencimiento, Argentina va a tener una cantidad de vencimientos de deuda con acreedores privados que renegoció Guzmán y con el FMI, que vamos a ver si lo termina renegociando Guzmán o quién, muy, muy grandes. O sea que también hay una discusión interna, porque obviamente el kirchnerismo se imagina teniendo a partir del 2023 un candidato propio, tal vez de un perfil más a lo Kicillof que a lo Alberto Fernández. Y bueno, por eso le incomoda la idea de cerrar un acuerdo a 10 años con el fondo que deje atado de manos al próximo gobierno. Pablo, gracias. Muy amable como siempre. Chao, nos vemos a la próxima. Gracias. Ahí está el director de la consultora Macroview. Contame el tema de Baradel. ¿Qué pasa con Baradel y el tema del regreso a clases en la provincia de Buenos Aires? Bueno, Maxi, los sindicatos docentes venían desde comienzos de año reclamando que se actualizase el protocolo de las aulas, de la vuelta a las aulas, previendo el invierno, a propósito de que las aulas deben estar ventiladas con las ventanas abiertas, las puertas abiertas, precisamente para generar la circulación del aire.
Y lo cierto es que para el invierno se preveía que cada aula debía tener calefacción para contrarrestar el frío. Y lo que está denunciando Baradel es que no está ocurriendo eso en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires y que hasta que no se actualice el protocolo y se garantice que no pasen frío, está diciendo que no tiene que volver la presencialidad de las aulas, algo que comenzó ayer en la provincia de Buenos Aires. Claro, está responsabilizando Baradel a la gestión de Vidal y Macri, dice, por el estado en que quedaron las escuelas, pero que a la gestión... Tiempo, bueno, pero más allá de que te hayan dejado, supongamos que te dejaron todas las escuelas destruidas. Pero pasó un año y medio, digamos, como para eventualmente llegar a este momento con calefacción en todas las aulas. Y lo que estoy es haciendo una advertencia de que si no calefaccionan las aulas, van a, digamos, retirar la colaboración para la presencialidad, que de hecho no solamente en la provincia de Buenos Aires está este reclamo, sino en varios lugares del país, también aquí en la ciudad de Buenos Aires, las madres, de hecho, dicen que los chicos pasan frío, claro, van con todo lo posible. Es más, se han visto fotos, Maxi, con chicos van con frazadas a la escuela. Claro, porque tiene que estar abierta la Claro, sala. porque tiene que estar todo abierto por el protocolo COVID, pero el problema es el protocolo de la vida cotidiana, que te morís de frío con todo abierto, ¿no? Baradel va a tener problemas, porque se acabó la etapa en la cual Kicillof o el kirchnerismo y demás tienen alineados los objetivos. Ahora Baradel tiene alineado el objetivo de su gremio, de los docentes, que es lo lógico, y Kicillof y el kirchnerismo tienen alineado el objetivo electoral. Y así como lo hicieron regresar a clase ahora a partir de este miércoles, adelantando la decisión, obviamente la decisión es que esto no tiene marcha atrás. No, claramente, para el gobierno bonaerense no tiene marcha atrás. Había mucha presión social. Me parece que empieza el momento. ¿Te acordás como en algún momento también Cristina se cruzó con los docentes, ¿te acordás? Cuando planteó que tenían demasiadas licencias y que no trabajaban. Y que los mandó, ¿te acordás? A protestar en la vereda sin cortar las calles. Exactamente, por eso. Me parece que empiezan a, si no se cuadra Baradel, empiezan, y ojo que Baradel tiene dentro de su gremio también sectores de izquierda y demás que le disputan el liderazgo. De hecho, hoy algunos de esos están con medidas de fuerza en la provincia de Buenos Aires. Y que le dicen, mirá, más allá de los acuerdos que vos tenés con Kicillof, con el kirchnerismo y todo eso, ¿defendés o no defendés La incógnita es al gremio? Cuán duro se va a poner Baradel, porque en un contexto así, con un gobierno como el de Vidal, por ejemplo, hubiese sido un paro, el gremio docente ya estaría más duro, estaría dando una batalla más fuerte. ¿Hasta qué punto se para de manos Baradel? Bueno, vamos a Flores, a ver qué está pasando en este momento en Flores. Leo Godoy está en Flores, mucho movimiento, se ve en este momento ahí en el barrio porteño. Leo. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Sí, Avellaneda y Nazca, sí, el punto neurálgico de aquí del centro comercial de Flores. Bueno, como verás, mucho movimiento en las ya cercanías del Día del Padre. Así que ves, así está en este momento las veredas de aquí del barrio de Flores. Hay bastante gente. Lo que sí nos contaban algunos de los comerciantes, Maxi, es que hay un poco más de movimiento, no tanto como el esperado. Por ahí en esta imagen de la vereda pareciera que está explotado, pero mira, vamos a girar un poco. Ahí se ve mucha gente, se ve mucha gente. Pero mira, si venimos hacia la calle Avellaneda, vas a ver el resto de los locales y hacia enfrente, después te lo vamos a mostrar, pero hay bastante movimiento. Esperaban un poco más los comerciantes. Pero para que es un día hábil. Y también ¿A qué hora? A las 13:44. Claro. Se ve bastante gente. Sí, tengamos en cuenta. Gente hay. Y lo que me decían, otro detalle, es que la gente compra menos que lo que venía comprando años anteriores. Hay movimiento, pero antes se venían mucha gente con los bolsones, con los carros. Bueno, ahora se ve con algunas bolsas. Ahí están yendo, sí, ahí están yendo con bolsa. Antes. Con bolsa puede ser que también muchos compran para vender claro. en el interior. Porque lo que compran se por mayor en la salada, y venden, casi. y venden en el interior. Pero se ve mucho movimiento. Es un día normal, ¿no? Leo, se ve un día normal. Después, ahora vamos a contar, el consumo sigue en caída. Después vamos a ver qué pasa con el Día del Padre, pero el consumo de alimentos, el consumo básico sigue en caída, pero se ve mucha gente en la calle. Es un día completamente normal, ya es un día prepandemia. Abramos un poquito ahí el plano para la otra cuadra en el cruce. Sí. Se ve mucha gente, así, sí, lo que es Avellaneda y Nazca se ve muchísima gente. Si compran o no compran, pero mira lo que es ese cruce.
Es decir, normalidad total, como que la pandemia quedó atrás. Sí, no, la imagen es de antes de marzo del año pasado, ¿no? Que antes de la prepandemia, digamos, de la pandemia. Sí, hay mucho movimiento, pero eso, me contaban ese detalle los comerciantes, que Me dicen... quien entra no compra tanta cantidad y Sí. está muy aceitado lo que es la venta online. Entonces muchos del interior ya no vienen tanto, sino que directamente encargan y se les mandan los bolsones con la ropa hacia el interior. Me dicen, Leo, que 2 cuadras para ahí, para atrás, en Bogotá, están que explotan los manteros. Claro. Que hay muchísima gente. Ahí siempre tenemos problemas, ¿no? Cuando nos acercamos con las cámaras que te sacan corriendo. Y Pero Sí, no les gusta mucho pero mirá la la cantidad de presencia gente de que las hay. cámaras, Está Lo que pasa es que Maxi, explota. Avenida Dicen, 2 Avellaneda, cuadras, claro. te vas ahí de 2 cuadras que están los manteros sobre Bogotá, no puedes caminar. Maxi, Avenida Sí, Avellaneda es mucho sí, más exacto. económico para la indumentaria que pensar en ir hoy a los shoppings, que reabrieron el lunes, pero sin lugar a duda el precio de la ropa se disparó y la Avenida Avellaneda es una alternativa, ¿no? Claro, que es lo otro, mirá la cantidad de gente que hay. Es un día absolutamente normal, se terminó la... ¿no? Se terminó Pero es toda la que eso restricción. eso lo dijimos, ¿no? Fue una decisión administrativa que abrió. Sacar rápidamente de zona de alarma al área metropolitana y que venga la etapa de, bueno, ojalá salgan bien las cosas, digamos, ¿no? Es un poco y vacunación acelerada. No, muchísima gente ahí en Flores, en la calle. Bueno, está todo el movimiento del Día del Padre, pero imagínate lo que va a hacer eso en el regreso. Claro. A partir de las 5 o 6 de la tarde. Sí, que ahora más no hay horario límite para el comercio. Claro, muchísima gente y mucho movimiento. Vamos a ver qué pasa finalmente con las compras. Estoy hablando de movimiento de gente, no significa que esto mueva el tema del consumo. Después hay que ver qué pasa con el tema del consumo, que viene muy deprimido. Gracias, Leo, volvemos ahí en cualquier momento. ¿Querés mostrarme rápidamente los datos, si querés, que tenés de consumo, de lo que está pasando? Y obviamente es la contracara de la inflación. Claro. Siguen los niveles de inflación. El INDEC, como habíamos anticipado, marca una inflación ya del 49% anual. Se aceleró respecto al mes pasado. Y la caída del consumo sigue muy notoria, ¿no? Y que fíjate, el 3,3% fue 3,1% en alimentos. Y fíjate, cuando uno desglosa lo que pasó con los precios de la comida, según el INDEC, hay varias conclusiones para sacar. Fíjate, el arroz blanco fue lo que más subió el mes pasado, 13,1%, y acumula casi 56% en el último año. La carne picada y otros cortes de carne también liderando, pero la carne picada fue lo que más subió, 9,3%, 77,7% en los últimos 12 meses. Y ahí tenés paleta también la carne, el queso, los lácteos, 6,7% para arriba, 55,6% en el último año. La harina, y ahora te voy a explicar porque es llamativo, sube 6,7% en un mes, pero cuando vos tomas los últimos 12 meses, la harina apenas el 12,5%, o sea, la mitad de lo que subió en el último año ocurrió en mayo. Y después el aceite y el pan francés que en los últimos meses también vino para arriba más aceleradamente que el resto. 3 conclusiones. Número 1, la carne, a pesar de las medidas, o por las medidas, hay que ver dónde uno se para en el análisis, que tomó el gobierno esto de bloquear las exportaciones, sigue siendo uno de los rubros más calientes en materia inflacionaria, como estamos viendo prácticamente arriba del 80% de los principales cortes populares siguen liderando. Conclusión número 2, los lácteos que habían tenido un 2020 más tranquilo, en el 2021 forman parte del lote de productos de alimento que más están subiendo, con los quesos, la leche y el dulce de leche y otros productos justamente lácteos. La novedad tiene que ver justamente con el precio de la harina. Como decíamos, aumentó prácticamente casi 7% el mes pasado y digamos, en un solo mes subió lo que había aumentado, la mitad de lo que había aumentado en el último año. Y ahí lo que tenés... Ahora, en el último año aumentó 12% la harina. 12%, pero ¿por ¿Y qué? el pan te aumentó 50%? Sí, efectivamente. Pero... Sí, pero que pasa que la incidencia de la harina en el kilo de pan, perdóname, es apenas el 6%, Maxi. Después el alquiler del local, los impuestos. Pero acá tenés una explicación
que es la que te voy a decir. La harina estaba en precios máximos. Precios máximos habían autorizado el 11%. Bueno, fíjate, la harina aumentó 12,5% en el último año. Está bien, puede haber un envío ahora que se terminó y es el máximo. primer registro que cuando vos liberás los precios máximos, los sacás, los corres, y bueno, la harina te sube en un solo mes 6,7%. Empieza a descongelarse. Pero bueno, mirá, Sí. cuando hablamos, bueno, la inflación es esto, digamos, no te tenés que fijar en un precio, sino que tenés que fijarse en todos los precios. Porque te aumentó 80% la carne, está bien, pero te aumentaron 55% los lácteos. Te aumentaron, ahí está, 50% el pan, te aumentó 80% la indumentaria, ¿no? El arroz, 56%, más allá que en el arroz también hay un tema de, Ahora, fíjate, de precio internacional. Pero hay un desbande generalizado de precios y la contracara de esa es el consumo. Está Orlando Ferreres. Orlando, gracias por atendernos, un gusto como siempre hablar con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andás, Orlando? Hace tiempo que no hablábamos. Muy bien, por suerte. Bueno, ahí tengo la biblioteca tuya atrás. Me gustaría después escarbar Sí, un poquito en esa biblioteca. Después me vas a hacer una recomendación. Hay que empezar a moverse porque es demasiado grande. Escúchame, Orlando. Tema inflacionario, Guzmán, ancló el dólar, ancló las tarifas ya desde marzo y por primera vez empieza a desacelerarse la inflación 3,3%. La interanual de todas maneras te da 49%, es decir, sigue acelerándose porque que salió en mayo el 1,5% del año pasado, cuando la economía estaba apagada y el INDEC casi no midió, y se pone ahora este 3,3%. ¿Vos ves que ahí hay un sendero descendente? ¿Los próximos meses ves que va de alguna manera a desacelerarse un poquito más? Hay un sendero descendente de 4,8 a 4,1 a 3,3 y ahora hicimos la segunda semana, nosotros en el estudio del mes de junio, nos dio 2,5 respecto al promedio de mayo. O sea, está tratando de bajar un poco más todavía y eso significa que va a ir disminuyendo un poco más. Ahora, ¿cuánto va a ser la inflación en el año? Ya no va a ser 29, como decía el presupuesto, porque estamos en 21,5% en 5 meses, o sea, es ridículo pensar en eso. Pero bueno, puede ser 40, quizá con un programa muy oficialista, o lo más probable es que esté alrededor de 50, que es el programa más creíble, que podríamos llegar a tener, digamos, 2,5% mensual, y llegamos al fin de año al 50%. O sea, ese sería el programa 2, el programa más realista, que le damos 60% de probabilidad. Después hay un programa también más negativo, en el que se desbarranca el tipo de cambio paralelo, el contado con liquidación, se complica la inflación y se va al 65%, pero le otorgamos muy baja probabilidad de que ocurra. Al que le damos más probabilidad de que ocurra es al que da 50 y menos al que da 39, que es el programa oficialista, que sería, digamos, el éxito de Guzmán en este otro resultado que él decía que iba a dar 32, 33, ahora ya estamos en que podría dar 39. Orlando, lo que quería preguntarte es un poco la dinámica, porque fíjate que Guzmán, me imagino que vos coincidís, vemos un poco los números fiscales los primeros 5 meses del año y la inflación, sumado al tope que le pusieron al gasto público, te hizo un ajuste enorme de las cuentas públicas. Se cerró muy rápidamente el déficit fiscal, achicaste la emisión monetaria, pero este rezago en una inflación que todavía sigue en niveles muy elevados, estamos en casi 50% de inflación, las paritarias cerraron, en el mejor de los casos, entre 32 y 35, vienen en un año electoral muy desfasadas, es lo que le mete presión dentro del gobierno al propio ministro de Economía para parar la mano con el ajuste y empezar a repartir, empezar a poner plata en la calle. Y ese es el riesgo de que en algún momento pueda haber algún tipo de episodio cambiario si se desborda la emisión en el segundo semestre. Claro. y no anclaste las expectativas y la dolarización típica, que se te disparen las brechas cambiarias e ir a un escenario más de crisis, como vos mencionabas, no es la mayor probabilidad, pero bueno, es la probabilidad de que haya ese tipo de escenario de crisis si no encontrás un ancla. Claro. ¿Vos ves Orlando, que Guzmán va a poder zafar de ese dilema, digamos, que de alguna manera puede hacer una especie de aterrizaje suave, compensar un poco la pérdida de poder adquisitivo
sin que se vaya para el otro lado al escenario de crisis? Bueno, es lo que él quiere, lo que está tratando de lograr. Inclusive en el aumento que hubo a los congresistas, Sí. que fue del 40 por acuerdo entre Cristina y Massa, estaba pidiendo el sindicato 35 realmente. Fue más de lo que pedía el sindicato. O sea que ya están viendo que ese número de 40 puede ser más realista para los salarios, porque claro, sin aumento, el salario ahora está en el nivel de 2004, evidentemente tiene 17 años de atraso, es algo que no tiene sentido y vino disminuyendo mucho en los últimos 4 años, incluyendo que también está disminuyendo un poco. A lo mejor a fin de año termina aumentando, pero hoy por hoy está disminuyendo 3,7%. O sea que ya estamos viendo que lo de Guzmán, si bien es muy moderado, es muy realista, yo creo que también se encuentra frente al problema de que se le vienen encima todos los precios, inclusive también los precios del efecto monetario del año pasado, porque lo que estamos viendo ahora es la cantidad que emitió antes y que recién ahora está haciendo efecto a que se eliminó un poco la pandemia, de alguna manera, no es que se eliminó, sino que se le dio un poquito más de visualización, como ustedes mostraban ahí, digamos, en Flores. Sí. Evidentemente, ahora se está dando ese proceso de traslado de toda la cantidad de dinero a los precios. Yo creo que a lo mejor tiene suerte, por ahí se logra frenar un poco la inflación, pero siempre va a llegar al 50% como más probable. Y la última tiene que ver con esto del FMI. ¿Vos crees que hay espacio, hay voluntad, también hay apoyo de Estados Unidos para cerrar un acuerdo con el FMI? ¿Y cuándo? Yo creo que hay voluntad de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, inclusive en este segundo viaje de Guzmán con Alberto Fernández, fue para verse con los del Fondo Monetario Internacional, básicamente, porque para ir a ver lo mismo que ya había visto no tenía sentido. Tuvo que ser acompañado y además lograr, digamos, ese lobby con la Secretaría General y con otros miembros de la Comisión Argentina del Fondo, porque yo creo que lo que se quiere es encontrar una solución. Me parece a mí que están buscando la vuelta para que el fondo logre encontrar una salida y finalmente termine bien. No creo que la Argentina quiera entrar en un default con el fondo, pero está haciendo las cosas con el Club de París de una manera un poco rara, porque ya no le pagó y dijo que iba a esperar 2 meses a ver qué pasaba. Evidentemente que en 2 meses no sabemos lo que va a pasar. Sí que vamos a recibir el dinero del fondo como aporte de los derechos especiales de giro, los DEG, pero con eso no sé si vamos a animarnos, además que tuvimos un superávit interesante de los commodities agrícolas, ahora bajaron, ya estamos en 487 hoy para la soja al precio futuro, o sea que ya no estamos en $600, Sí. entonces lo vamos a encontrar con menos recursos, digamos, para el Banco Central. Pero yo creo que se quiere llegar a un acuerdo con el fondo y encontrarle una solución a ese tema. Orlando, gracias, un gusto siempre escucharte, muy amable. Hasta pronto. Gracias, Orlando. Ahí está Orlando Ferreres. Completamos y Sí. ahora vamos a Salta. Completamos con el tema de consumo. Ya nos vamos a lo de Glass con la negociación con Estados Unidos. Tenemos mucha información. Bueno, y esto es Carlitos una- se viene con todo el tema político. Tenés lo de Salta y también que está haciendo Massa allá en Estados Unidos en negociaciones también políticas con el tema del FMI. Bueno, Sí. esto es un relevamiento de la consultora Sentia que mide justamente lo que pasa en los supermercados con el consumo y también los autoservicios chinos. Fíjate, 3,5 de caída en mayo, en el mismo mes justamente que estamos comentando lo que está pasando con la inflación. El acumulado de los primeros 5 meses del año, 8,4%. Esto tiene que ver por el impacto que en marzo y abril había tenido justamente la pandemia. El año pasado la gente se había sobreestoqueado de productos, entonces Claro, el claro. consumo creció. Estos alimentos más Claro. limpieza, más Efectivamente. higiene y tocador. Bueno, el dato sobresaliente de esto, además que el consumo cae porque obviamente el poder adquisitivo de la gente no reacciona, es que fíjate, los autoservicios chinos, los almacenes son los más perjudicados. 7% cae el consumo en esos almacenes, en esos negocios
el mes pasado contra 0,9% de crecimiento en los supermercados. ¿Y esto Porque ahí por qué está se precios da? cuidados. Y ahí está, precios máximos, estaba ahí, digamos, los precios están más baratos en los supermercados que en los chinos o en los almacenes. Entonces, el consumo está cayendo muy fuertemente en los barrios y en los supermercados tiene un leve crecimiento. Por último, los rubros más perjudicados por la caída del consumo, tenés lo que es aceite y arroz, comentábamos antes que son los productos que más aumentos tienen, junto con los enlatados, los alimentos congelados, porque la gente los deja de lado, son muy caros en este contexto, y por último la limpieza del hogar, 6,1%, la gente privilegia justamente otros gastos cuando se achica el bolsillo. Engancho el tema de los reclamos salariales y jubilaciones y ahora nos vamos a Salta con Carlos. Sí, Maxi, hoy por primera vez un dirigente del oficialismo expresó un reclamo por salarios públicos, privados y jubilaciones contra el gobierno nacional. De hecho, el que lo expresó fue Hugo Yasky, que además de ser el líder de la CTA, es también diputado nacional del Frente de Todos. Y si bien hasta ahora había habido comentarios, pedidos de aumentos, nunca tan explícito como lo que hizo el diputado Yasky. Pidió abiertamente un aumento general de emergencia de salarios a cuenta de paritarias, allí donde eventualmente hay negociaciones paritarias. Algo que hizo el gobierno a comienzo de la gestión. ¿Te acordás, Maxi? El primer mes de gestión, el presidente decretó un aumento, por ejemplo, del salario mínimo vital y móvil. Están pidiendo eso, que por decreto dé un aumento que sea 5.000 pesos ahora, en julio, para el salario del próximo que se cobra, y de otros 2.500 en agosto, que incluya al salario mínimo vital y móvil, también a las jubilaciones, a las asignaciones y también a los salarios que están bajo convenio y que todavía no han tenido una actualización de las paritarias. Es el primer reclamo abierto, Maxi, desde el propio oficialismo, pidiéndole al presidente de la Nación que ya en este momento, por decreto, aumente los salarios y también las jubilaciones mínimas. No solo públicos, sino privados también. Públicos y privados, o sea, aquellos que no han tenido por ahora la actualización por la paritaria, que se les dé a esos sectores, en esos casos, a cuenta de la paritaria futura, pero para el sector público, que ya vos lo venís diciendo, de hecho, ya es que dijo, estamos 29% abajo, 29% abajo, o sea, esto es solo para, digamos, avanzar un poquito en el cálculo que está haciendo el sindicalismo oficialista, Maxi. No, atención que hay sectores del oficialismo que empiezan a ver esto que le decíamos, que es cuarto año consecutivo, el segundo del gobierno de Alberto Fernández, con caída muy fuerte de salarios reales, jubilación en términos reales y también planes sociales en términos reales frente a la inflación. Bueno, ¿qué pasó en Salta, Carlos? Bueno, estuvo Alberto Fernández, anoche llegó 22:30 y tuvo algunos inconvenientes con manifestantes que salieron a repudiar la presencia de Alberto Fernández en Salta. El viaje tiene que ver con los 200 años de la muerte de Güemes, personaje no solo emblemático para la Argentina, sino fundamentalmente para Salta, pero la diferencia, si querés, es que lejos de retroceder, como hizo en Pergamino, ¿te acordás? Durante esta semana contábamos que decidió no ir a un acto por protestas, se quedó y fue hoy por la mañana a encabezar los actos conmemorando la muerte de Güemes. ¿Qué dijo en el discurso? Que vacunarán rápidamente a todos los argentinos y pidió dejar atrás disputas estériles que no sirven para nada. ¿Cuál es el dato, si querés, que me parece interesante para analizar respecto a un cambio en la comunicación? Por un lado, esto que decíamos recién, ¿no? Que a pesar de una protesta fuerte en toda la capital, con bocinazos y tal, el presidente decidió ir y estar al frente del acto. Y el otro dato no menor es que el discurso lo hizo leyéndolo, algo que no es habitual en Alberto Fernández, pero quizás, dicen algunos, después de algunos tropiezos comunicacionales, se acota la comunicación del presidente a un discurso leído que le da menos margen para meter la pata. Bien, está ahí en Salta Capital nuestro colega Nahuel Guzmán. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Qué ¿Cómo tal? le vas a todos los chicos ahí en el piso? ¿Qué tal, Nahuel? Sí, bueno, ustedes comentaban, Alberto Fernández se encuentra acá en nuestra provincia y hace un poco más de una hora se encontraba acá, en el centro de vacunación, uno de los centros de vacunación contra el COVID de nuestra provincia. La noticia que tiene que ver con esto es que Salta se convirtió en la primer provincia
en vacunar a personas mayores de 25 años sin que sean de riesgo. Por eso, y para que nos cuente un poco más cómo se lleva esta campaña, nos encontramos con la encargada de este centro de vacunación, que es la doctora Carmen de la Serna. ¿Cómo está, doctora? Cuéntenos un poco cómo se lleva a cabo la vacunación acá. Buenas tardes a todos. Nosotros en el Centro de Recuperación de Limache tenemos uno de los vacunatorios más grandes de la provincia. Trabajamos en general con turno. La apertura de campaña fue inicialmente para mayores de 40, sin turno y sin comorbilidades. Actualmente lo que se está trabajando es a personas mayores de 25 años, sin comorbilidades, y continuamos, por supuesto, lo que son 18 para arriba con factores de riesgo, también con turno adjudicado a través de la página de Vacunate Salta o del 148. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, ahí escuchábamos a la doctora Carmen de la Serna. Como vemos... Bien, Nahuel, te hago una pregunta. Empezaron con 25 años porque había disponibilidad de vacunas, porque no iba la gente a vacunarla, porque llama la atención, digamos, ya empiecen a 25 años a vacunar. Otras provincias no están habilitando ya 25. Están, sí, no sé, en 40 años. Bueno, hay elecciones ahora en Salta, sí. no es un dato menor. En agosto, ¿no? Claro. Sí, Están cerquita. No, claro, los demás van de un lustro, Maxi, ¿no? Avanzando en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ahora de 45 para arriba. Fíjate que en Misiones también Mirá, hubo te comento. elecciones y se aceleró la vacunación, vacunaban a gente muy joven. A ver. Te comento, mirá, hace unos días el presidente del COE de la provincia de Salta, el doctor Aguilar, dijo en una entrevista que justamente tuvieron que ir bajando la edad debido a que personas de 60 y 70 años no se acercaban a vacunar, algunas. Es por eso que se fue bajando gradualmente la edad hasta llegar a personas mayores de 25 sin que sean de riesgo. También acá en Salta hay una polémica, se podría decir, porque hay personas por ahí, no la mayoría, pero igualmente hay personas que por ahí se niegan a vacunarse o quieren elegir, por así decirlo, la vacuna con la que se quiere poner. También hay un poco de miedo por este tema, por las condiciones que podría dejar las distintas vacunas. Pero bueno, lo cierto es que por el momento vemos a la gente acá que se está llevando a cabo con normalidad la vacunación. Bien, Nahuel, gracias, muy amable. Creo que ahí en Salta también estaba el tema de que siempre está el desfile, ¿no? Y la procesión en honor a Güemes se suspendió por el tema de la pandemia. Bueno, claro, Maxi, de hecho, Gran Salta está en estado de alarma epidemiológica. Alarma, claro. Es uno de los pocos lugares del país, alarma, digamos. Claro, del peor máximo. que acá en Ciudad de Gran Buenos Aires, que está en alto riesgo. Y eso son medidas más restrictivas. Se suspendió esta procesión, que es muy tradicional ahí en Salta. Y bueno, como fue Alberto Fernández, el acto y demás, había un poco de enojo que se hiciera ese acto, que el presidente fuera ahí, se hiciera ese acto y no se hiciera la procesión. Caminó de Salta. Sí, no, bueno, te doy el último dato. Fue en un jeep paradito, ¿no? Con el gobernador, digamos, hubo no una procesión tan masiva, pero hubo un desfile. Claro, desfile militar, pero Claro. no la procesión popular, digamos. Bien, a ver, vamos a hablar un poquito del tema vacunas. Está en comunicación la licenciada Sonia Tarragona, que es jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ahí contamos, cada provincia habilita, según la disponibilidad de vacunas que tenga, ¿qué grupo etario ya está vacunando? No, en realidad hay una recomendación general. Lo que pasa es que las provincias, en función de la situación de cada jurisdicción, puede alterar ese orden. Por ejemplo, es mucho más fácil controlar un brote en zonas rurales, entonces algunas provincias priorizan primero las zonas urbanas y luego las rurales. Eso depende de la situación epidemiológica de cada lugar. Ustedes recordarán también que hubo un momento donde se avanzó más fuerte en la vacunación en los grandes centros urbanos, porque el riesgo de que se expanda el virus es mayor. Entonces algunas provincias tienen estrategias diferenciales en las zonas rurales y urbanas, y puede ser por esa razón que se haya ampliado el grupo etario. Pero la recomendación es que sigan con el grupo descendente, digamos, es decir, si se terminaron las personas con factores de riesgo de 18 años para arriba, empezar de manera descendente los que no tienen riesgo a partir de 50 años para arriba, de 40 años para arriba y así sucesivamente. Sí, la indicación es que vayan avanzando de a quinquenios, de a 5 años,
pero siempre de mayores a menores. De mayores a menores. Porque son los que más mortalidad tienen, ¿no? Perfecto. Una pregunta respecto, hablando de los menores, digamos. Ha habido reclamos de padres y demás, y me imagino que esto lo deben tener contemplado de alguna manera, de chicos menores de 18 años con factores de riesgo, inmunosuprimido, condición cardíaca, asmático. Con fibrosis quística, en el caso de fibrosis quística, hay 2.000 chicos con fibrosis quística. ¿Tienen contemplado cómo se va a responder esa situación? Que obviamente son grupos de altísimo riesgo también. Nos preocupa y nos ocupa. Ustedes saben también que no tenemos las vacunas que estamos usando en Argentina aprobada para menores de edad, con riesgo o sin riesgo. No está aprobada para menores de edad. Hoy tenemos solo una vacuna aprobada para menores de edad, que es la vacuna de Pfizer, y por eso estamos trabajando para avanzar en poder conseguir esa vacuna. Y eventualmente hay otras vacunas que también están avanzando fuerte en terminar sus ensayos para menores. Eso va a ser cuestión de poco tiempo, porque claramente es una preocupación a nivel global, ¿no? Es decir, están buscando vacunas que se puedan dar menores de 18 años, digamos. Eso podemos confirmar, que en algún momento, no sé si tienen algún plazo y demás, tienen que estar estas vacunas acá. Por supuesto que plazo no tenemos, porque todavía no hay muchas vacunas que tengan aprobada para menores de 18 años. Lo que sí estamos es buscando la posibilidad de conseguirlas, pero todavía no las hay, ni acá ni en ningún otro lugar, ¿no? Salvo la vacuna de Pfizer. Salvo la vacuna de Pfizer. No, y además está el otro tema de que si querés cortar cadena de contagio entre 15 y 18 años, es todo un tema, el tema de los contagios en esa franja etaria. Doctora, precisamente hablando sobre las vacunas, puntualmente el caso de Pfizer, tenemos entendido que en las últimas horas hubo una reunión virtual a distancia con funcionarios de los Estados Unidos por las vacunas que podrían llegar. Estamos hablando de la de Moderna, la de Janssen, también la de Pfizer. ¿Se avanzó? ¿Cuán probable ven que ustedes que efectivamente la Argentina pueda recibir esas vacunas? Mira, la verdad es que lo que ocurrió el contacto para evaluar esa posibilidad, todavía no tenemos ninguna confirmación que podamos compartir. Estamos en una discusión de esa posibilidad, pero todavía no tenemos. Ok, pero sí están evaluando que al menos, o sea, que probablemente puedan llegar a la Argentina, pensando en la de Pfizer, como recién hablaban, que son las únicas que están autorizadas para los menores, que pueda venir, por ejemplo, a través de esa donación, no sabemos todavía cómo va a ser, de los Estados Unidos, a través del fondo COVAX. Hay que resolver todavía lo que ustedes ya conocen, la situación contractual con Pfizer. Venga por donde venga, la situación es la misma. Así que hay que destrabar eso para que podamos recibirlas. Pero no depende de la Argentina, depende de que podamos destrabar la situación que todavía no tenemos resuelta con Pfizer. Licenciada, bueno, acá tiene Glance un poco la progresión. Podemos mostrar de ahí las placas. Se ha acelerado en las últimas 2 semanas fuertemente el ritmo de vacunación. Sí, estamos viendo, de hecho, los últimos 7 días venimos a un ritmo de 260.000 dosis diarias. Se bajó un poco de lo que había sido los 7 días previos, donde habíamos llegado a un promedio diario de aplicación de 328.000 dosis por día, calculado en los últimos 7 días. De hecho, estos 7 días actuales con los previos es el ritmo mayor de aplicación maxi de dosis, según los datos, ¿no?, que distribuye. Claro, pero fíjate, hacer el promedio de los últimos 14 días y estás cerca de las 300.000 dosis diarias. Obviamente es un ritmo muy superior al que había en cualquier otro momento previo. ¿Qué es lo que están viendo ustedes para avanzar? Hay stock de vacunas, ¿no? No sé qué stock tienen hoy disponible, pero hay un stock importante. Bueno, hay en total vacunas. El cálculo que son de unas 3,5 millones de dosis, pero obviamente siempre se resguarda, ¿no? Nació en un porcentaje, pero que hoy hay, de hecho, ¿nos puede confirmar, Tarragona, este fin de semana llegan las de China? Sí, estamos cerrando exactamente cuándo, pero estoy esperando dosis de China. Bueno, ¿cuál es el objetivo, digamos, que entre junio y julio se pueda vacunar un porcentaje? Hoy estamos en 40% mayores de 18 años. ¿Están apostando a cubrir, no sé, el 80% de los mayores de 18?
No, nosotros tenemos un primer hito que tenemos que cumplir, que es vacunar a la población de riesgo, que estamos muy cerca de eso, por lo menos con una dosis, que es aproximadamente 14,5 millones de personas, que son las personas mayores de 60 años y 18 a 59 con factores de riesgo, y además el personal estratégico. El personal estratégico incluye fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, personal en fronteras, docentes, bomberos, todo el personal que forma parte de una estrategia habitual de vacunación que están contemplados desde el inicio. Ese conjunto de población son 14 millones de personas y a partir de ahí ir avanzando con la disponibilidad que tengamos con el resto de los grupos. Claro, no, acá estaba viendo, obviamente hay un momento donde empieza a haber rendimiento decreciente, digamos, que no es tan fácil avanzar. Contamos que en Nueva York han cubierto ya el 70% de la población y que después se encuentran dificultades, por más que tienen toda la vacuna disponible, para seguir vacunando, porque hay algunos grupos que no se vacunan, porque hay gente que no tiene la información y no sabe que hay que acercarse, porque hay, bueno, una serie de cosas. Por ejemplo, creo que eso es algo que se vio en los mayores de 70, los mayores de 80, que llegó a 85% y después no se pudo por ahora avanzar mucho más. Y ahí tenemos varios factores que tener en cuenta. En principio, que la vacunación es voluntaria, o sea, que debe haber una porción de la población que elige no vacunarse. Claro. Además tenemos, y esto no es un tema menor, quizás a nivel agregado sea imperceptible, pero nosotros tenemos proyecciones de población que se hacen en base a la población de un censo de hace 10 años. ¿Cuál puede haber una diferencia en la proyección de población que hasta que no tengamos otro censo no vamos a saber exactamente cuántos somos y de qué edades? Y además hay, lo que vos mencionabas, barreras de acceso. Hay población que vive dispersa, que no tiene acceso a internet, que no puede anotarse, que no sabe, que no se enteró. Por eso se han habilitado en casi todas las provincias las mesas de vacunación espontánea para que las personas aún sin turno mayores de 60 años puedan acercarse a vacunar. Y de hecho ha sido muy, muy exitoso porque solo en la provincia de Buenos Aires se han vacunado más de 8.000 personas con esta modalidad. Claro, licenciada, lo que sí es importante también en Chile, que hablábamos ayer, avanzaron muy rápido hasta el 62-63% de la población y ahora están teniendo dificultades para seguir avanzando porque empiezan a jugar todos los factores que mencionaba recién la licenciada. Pero sí es muy importante, al parecer, avanzar también con la segunda dosis. Están con ese plan, porque inicialmente el plan de la Argentina era una dosis, la mayor cantidad de cobertura. ¿Se está avanzando también en la segunda dosis, es decir, el que recibió Sputnik o AstraZeneca, que no tengan que esperar 3 meses para darse la segunda dosis, que eso se pueda acortar en el tiempo? Sí, siempre Argentina está previendo completar el esquema, eso es algo que se ha confirmado muchas veces, lo ha confirmado la ministra Bisotti muchas veces también. En todas las vacunas se está indicando avanzar con segundas dosis cada vez que se vayan cumpliendo los plazos de 90 días, que puede ser un poco más y no pasa nada, digamos, también se ha dicho varias veces, la efectividad, la eficacia de una dosis de la vacuna Sputnik es similar a la eficacia de la vacuna de Janssen, que tiene una sola dosis, o del CanSino, que también tiene una sola dosis, con lo cual no hay un problema en que se extienda un poco más de 90 días, pero sí, por supuesto que estamos ocupándonos de que se vayan vacunando con segunda dosis todos los que ya tienen la primera. Claro, pero nos comentaban desde Reino Unido esta semana que con el tema de las nuevas cepas y demás, Reino Unido, que había sido originalmente el que fue con esta estrategia de cubrir la mayor cantidad de población con una dosis, ahora está apurando la aplicación de la segunda. Incluso en el caso de AstraZeneca pasan 21 días y da segunda dosis. Sí, eso tiene que ver con la extensión tan rápida que tuvo la variante Delta del virus en Reino Unido. Nosotros hemos tenido transmisión local de esa estamos tan urgidos con avanzar en la vacunación de la mayor cantidad de gente posible, evitando que ingrese una cepa que es mucho más transmisible que las que nosotros tenemos circulando en el país. Bien. Licenciada Tarragona, gracias, muy amable. Ahí estaba la jefe de gabinete del Ministerio de Salud, no se escuchaba muy bien, teníamos problemas en la comunicación. ¿Querías completar algo con el tema vacunación? Sí, de hecho, ahí teníamos viendo, Maxi, preguntabas la disponibilidad de dosis. Estamos viendo que hay en Argentina en este momento 3,5 millones de dosis que todavía no se aplicaron. Están muchas de ellas distribuidas en las provincias.
Por ejemplo, queda un remanente de Sinopharm que es para completar la mayor parte segundas dosis. Hay una porción chiquitita que está resguardada, que seguramente ahora el fin de semana van a seguir 2 vuelos de aerolíneas argentinas a traer 2 millones de dosis que se van a liberar. Después hay la gran mayoría de las dosis disponibles son de AstraZeneca, que pueden utilizarse todas como primera dosis, o sea, para llegar a más cantidad de personas. De todos modos, muchas de ellas se utilizan para ir completando los esquemas de vacunación. Después hay de Sputnik V, más o menos 1 millón disponibles en este momento, pero son solamente 718.000 del primer componente y las demás son del segundo componente que están distribuidas entre las provincias para completar el esquema. En total, decíamos, 3,5 millones de dosis que hay disponibles ahora en Argentina que pueden utilizarse eventualmente como primera dosis para llegar a 2.894.000 personas. Ante la pregunta de cuánto tiempo se puede sostener, Maxi, este ritmo de vacunación. De todos modos, sí hay 2 datos. Una, te decía, este fin de semana salen 2 vuelos de aerolíneas argentinas a China para traer las vacunas de Sinopharm, este contrato por 2 millones que se firmó para ampliar. Todavía no se informó, Maxi, si se va a aplicar a 2 millones de personas o si se va a resguardar la mitad para aplicar como segunda dosis. Y lo otro, también en pocos días se confirmó que van a llegar las vacunas de CanSino. Hay 12 millones de dosis confirmadas por contratos de Nación y las provincias, Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Desde la empresa se dijeron que en los próximos días van a empezar a llegar los envíos. Y esta es monodosis, no es solamente una dosis y con eso se completa. Claro, porque AstraZeneca y Sinopharm, primera dosis, segunda dosis, lo mismo. Es la misma, claro. Es lo mismo. Vos podés aplicar la que te recibieron, la que recibís ahora, como segunda dosis o como primera dosis. No así con Sputnik, que es la única vacuna que vos necesitas, por un lado primera dosis y por otro lado segunda dosis. Son 2 componentes distintos, claro. Exactamente. Contame qué pasa con Grabois. ¿Se quiere ir Grabois del espacio del oficialismo? ¿Qué pasó? ¿A dónde se va a ir? Mira, les marca la cancha todo el tiempo. Se reunió con Naidenov, con el jefe de senadores del radicalismo. ¿Se va a ir a Juntos por el Cambio? No. Pero ¿Se va a hacer radical? No. Pero escucha, esto es textual de Grabois. Tampoco estamos tan enamorados del Frente de Todos, dijo. Falta una línea clara en el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, esto ya no es nuevo, ¿no? Que lo atiende permanentemente a Daniel Arroyo, pero se corre un poco el Frente de Todos. Y tuvo una reunión que llamó la atención con Luisito Naidenov. Dice que está buscando consensos para algunos proyectos que a él le interesa que pasen por el Congreso y que tenga consenso no solamente en el Frente de Todos. También estuvo hablando, no se reunieron personalmente, pero sí tendiendo puentes con Cristian Ritondo y pero defendió... Si Grabois necesita, digamos, mostrar un poquito de margen de maniobra para negociar internamente, que en general lo que hacen todos en este periodo electoral. Ojo que me voy. Se equivocó de flanco. En vez de estar discutiendo algo totalmente inverosímil que está dialogando con Juntos por el Cambio, tendría que ir a hablar con Pitrola o con el Pollo Sobrero, con el Frente de Izquierda. Bueno, yo te doy información. Después vos analizás y cada uno analiza. Esto es pura información. Se juntó con Naidenov, se sacaron una foto, el hombre quiere buscar consensos, tiende puentes con Ritondo, ya estuvo ahí interactuando, hay diálogos con Cristian Ritondo. Y también, ¿sabés de quién habla bien Grabois? De Fabián Pepín Rodríguez Simón, el asesor de Macri que está buscado por Interpol. También habla bien Grabois. Tiene buen vínculo también con la gente de desarrollo social de la ciudad de Buenos Aires. Y en realidad por ahí lo que está haciendo es negociando, Maxi, porque se vienen momentos de armado de listas y si algún nombrecito puede poner Grabois en alguna lista, claramente va a ser en el Frente de Todos, con lo cual... coqueteando un poco se sube el precio. Bien, vamos a ver qué está pasando con Estados Unidos. Ahí está nuestro colega Adrián Saca. Adrián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi y equipo. Aquí estamos buscando un poquito la sombra. Pido disculpas si está un poco oscura la imagen hoy, pero bueno, realmente es un calor insoportable. ¿Qué hace también? Trae algunas demoras esto al proceso de vacunación, de que estaban hablando recién también. Estamos a un ritmo de 1 millón de aplicaciones por día, un poco más arriba quizá de lo que se esperaba, porque como bien estaban adelantando ahí, hay entre un 15 y un 20% de la población que se está mostrando reacia
a vacunarse, a pesar de que las vacunas aquí son un recurso ya superabundante a esta altura, ¿no? Tenemos a un 44%, 44.1% de la población total vacunada. Si contan los mayores de 18 ya es casi un 56%. Y hay estados, hay 17 estados en total que tienen ya a más de un 70% de la población con una sola dosis. Y de eso se habla aquí también. El hecho de que haya todavía bastante gente vacunada con una sola dosis preocupa porque hace descender mucho la efectividad de las vacunas contra la cepa o la variante Delta, que es la conocida como la de la India también, ¿no? Por ejemplo, la de Pfizer, que con 2 dosis te protege en un 90% contra esa variante, con una sola dosis la efectividad desciende al 33%. Por eso ahora, aquí en los Estados Unidos, el acento está en que la gente, por favor, complete su proceso de vacunación, que esas vacunas que son de 2 dosis, como la de Pfizer y la de Moderna, las completen con 2, y la de Johnson & Johnson es una sola, así que ahí no haría falta un complemento. Pero de todas maneras, más allá de la preocupación que trae esta cepa Delta, que ya tiene el 10% de los casos aquí en los Estados Unidos, igualmente se cree que ya la situación está bastante controlada y la vida se está acercando de nuevo a una nueva normalidad que se parece bastante a la anterior, ¿no? Tenemos este fin de semana, por ejemplo, el Madison Square Garden abriendo en un 100%, ya los espectáculos deportivos también se han normalizado y todo. Pero si querés que hablemos de Argentina... Sí. Yo te mostraría, yo te mostraría cómo está Flores en este momento y te diría que con datos totalmente distintos también estamos casi en la normalidad, ¿no? No porque haya condiciones para estar, pero bueno, es un poco, viste, se viene el Día del Padre y bueno, hubo que liberar la mayor cantidad de actividades posibles. Pero bueno, lo que estás contando en Estados Unidos es que están con muy baja cantidad de contagios y eso ha permitido, con alta también cantidad de población vacunada, empezar a liberar también espectáculos públicos o actividades que se hacían prepandemia. Sí, sobre todo en aquellos estados que ya superaron el 70% de vacunación con una dosis, que es, recordemos, el objetivo de la administración de Joe Biden para este 4 de julio, ¿no? Que es el Día de la Independencia de los Estados Unidos y lo quieren celebrar como si fuera el Día de la Independencia del COVID. Claro. Pero es algo que ya se está viviendo, porque recordemos que la CDC, ¿no? El Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, que depende de la Casa Blanca, ya había recomendado hace un mes que la gente que esté vacunada pueda ingresar en recintos cerrados, como un supermercado, por ejemplo, sin barbijo. Esto a pesar de que fue hace un mes, la gente seguía usando barbijo y aún estando vacunados, ¿no? Bueno, estos últimos días con tanto calor acá, con tanta gente desplazándose hacia lugares de esparcimiento, pues ya son las vacaciones de verano del colegio también, ¿no? Hace que ya veas adentro de los grandes negocios, las grandes tiendas, que la gente ya no use barbijo, ¿no? O sea, es algo que también va a pasar en la Argentina en algún momento. Cuando se empiezan a levantar restricciones, a mucha gente le va a costar dejar de usar el barbijo, ¿no? Somos animales de costumbre, como dicen, y aquí también todavía cuesta un poco, pero bueno, vamos hacia ese proceso de descongelamiento y de regreso a las oficinas también, por ejemplo, que cuesta mucho, en particular aquí en los Estados Unidos. Adrián, dame el dato que tenías sobre Argentina. Bueno, sobre Argentina te digo que siguen los avances para que lleguen las donaciones a la Argentina a través del programa COVAX. Hubo varias instancias, pero una de las que se conoció fue un Zoom que hicieron hace algunas horas entre los laboratorios, representantes del gobierno de los Estados Unidos y representantes del gobierno argentino para poder avanzar en la donación a través del programa COVAX, ¿no? Recordemos que el programa COVAX contempla la donación de 6 millones de dosis a América Latina y que a la Argentina se cree que más o menos le tocaría más de 500.000 de este embarque inicial.
¿no? Y el gran problema es la cláusula de indemnidad que hace que, a pesar de estar aprobada por la ANMAT en la Argentina, la de Pfizer, no pueda llegar a la Argentina la de Pfizer y que a la de Moderna y a la de Johnson Johnson todavía le falta la autorización de la ANMAT. Bueno, de todo eso se está hablando por estas horas para destrabarlo, acelerarlo y que todo vaya a través de COVAX, ¿no? Donde la Argentina se haría cargo de cualquier problema legal que pueda surgir con las vacunas, que es lo que sucede con otros países del mundo, incluso aquí con Estados Unidos. Aquí es el gobierno el que se hace cargo, es lo que firmó Trump el año pasado, Estados Unidos el que se hace cargo de alguna falla que pueda llegar a haber. Engancho, Adrián, que te tengo ahí desde Estados Unidos con Massa en Estados Unidos. Atención porque sigue ahí en la gira. ¿Tenías algo con eso, Carlos? Sí, una gira de lo más activa, la de Sergio Massa en Estados Unidos. Te voy a dar la información exacta. Estuvo al comienzo de la semana con Juan González, que es el encargado de Latinoamérica, un hombre muy cercano al presidente Biden. Se reunió también con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Todo esto en un contexto donde Argentina negocia con el Fondo Monetario Internacional y le viene bien cualquier gestión que pueda hacer Sergio Massa, que es parte claramente de este gobierno. Estuvo también con el presidente del Comité de Política Económica Internacional en el Congreso, con el círculo de congresistas latinos y judíos. Ahí se quejaron los integrantes del círculo de congresales, de diputados judíos, por la posición de la Argentina frente a Israel. Y hoy, ahora, al mediodía, está teniendo en este momento un almuerzo con Susan Sagal, que es la presidenta del Council of America. Y hoy, a las 7 de la tarde, hora de New York, ya no en Washington, sino en New York, se ve con Bill Clinton, con el expresidente Bill Clinton. Muy, por cierto, muy intensa la actividad de Sergio Massa entonces en Washington y en New York. Ahí la clave es el mensaje político que da Massa con cada interlocutor que tiene, sobre todo con gente incluso del Departamento de Estado, de que, digamos, Argentina quiere llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, no se mete ni en las cuestiones técnicas ni en los tiempos que eso puede ocurrir, pero el mensaje es: Argentina quiere llegar a un acuerdo, quiere pagar la deuda, pero esto se resuelve a través de una decisión política también de los Estados Unidos. Entonces, ese es el mensaje que está dejando, y lo que cuentan desde el entorno de Massa, que el mensaje que recibe es positivo, digamos. Sí, ahí vi también algunas declaraciones periodísticas condenando la violación de derechos humanos en Nicaragua y en Venezuela, un mensaje que envía también no es la primera que Massa se desmarca en ese tema. Por algunos medios, enviando un mensaje también por la posición de la Cancillería argentina. Adrián, gracias, como siempre, muy amable. La seguimos mañana. Adrián, impresionante el saco de estilo Don Johnson. Algún día, ¿viste? Algún día te voy a copiar. Hay que rechazar, tengo que hacer unas changuitas de heladero entre salida y salida, ¿viste? Me viene bien. ¿Te acordás de Don Johnson de los 80, Miami Vice, todo eso? Pero Don Johnson se arremangaba el saco. Eso tendría, la próxima tendrías que hacer en eso. Otra época. ¿Qué temperatura hay ahí? 71 años tiene Don Johnson. ¿Qué temperatura hay en este momento ahí? Pasa el tiempo. En este momento 31 grados. Yo creo que de térmica un poco más, pero me tuve que venir acá a la sombra porque ya no daba más. Aparte, después viene el programa de Marcelita Pagano que te hace caminar, ¿viste? Entonces, por la duda me refresco un poquito. Chao, gracias, Adrián. Muy amable. Bueno, vamos a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar de lo que nos quedó pendiente, el acuerdo del tema carne. ¿Qué va a pasar con el tema monotributo? Eso es lo que venimos hablando. Se trata ahora en el comisión Congreso. Vamos a la tanda. De San Juan, sí, cortada, ¿no? Digo, dejan pasar ahí, pero están los micros. Ahí está, así está la calle, Por un lado cortada, ahí la 9 de julio, a la altura de San Juan. Tercer día consecutivo, los transportistas
de grupos de turismo, ¿no? que están reclamándole al gobierno alguna solución para el tema del turismo y del autotransporte del turismo. Igualmente cortada parcialmente, pero es tercer día de campamento ahí de los transportistas. Y por otro lado, mucha gente ahí en Flores haciendo compras para el Día del Padre este domingo. Pero mucho movimiento en la calle, ¿no? Más allá de que compren o no compren, porque hay poca plata y poder adquisitivo en la calle, sí hay mucho movimiento, mucha gente también ahí en Flores. Bueno, contamos que ayer hubo una exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la Unión Industrial Argentina. En realidad fue ahí en el Consejo Interamericano de Producción y varias cosas más. Y estuvo Guzmán, se sacó la foto, no sé si la podemos ver, con Funes de Rioja, con el presidente de la Unión Industrial Argentina, en un clima en el cual no hubo tanto reproche como hubo los días anteriores, ¿no, Carlos? Sí, bueno, había tenido una reunión formal con la UIA, con la Unión Industrial Argentina, y ahí fue Matías Culfas, que salió con los tapones de punta contra Funes de Rioja por las declaraciones que había tenido la UIA para con el gobierno. Dijo Culfas que la UIA, palabras más, palabras menos, ¿no? Pero no era grata con todo lo que el gobierno había ayudado a la industria. Dijo también que de 14 sectores que hay en Argentina, 12 que pertenecen a la industria están mostrando índices de recuperación y que la UIA no está acompañando. Le marcó un poco la cancha. Sin embargo, ayer, en el segundo encuentro, no de la UIA específicamente, pero sí teniendo como presidente de este consejo al mismo presidente de la UIA, que es Funes de Rioja, con Guzmán fue bastante más ameno el diálogo, aunque cada uno marcó las diferencias. Guzmán le manifestó que era un gobierno que no iba a bajar la recaudación y que no iba a bajar el gasto en este... Fíjate qué interesante esto, ¿no? Guzmán, que viene, como vos mencionás en cada editorial, le dicen manos de tijera, ¿no? Recortando, achicando un poco hasta ahora, dijo en la reunión con Funes de Rioja que no iban a bajar el gasto. Pero fue mucho más ameno que lo tenso que fue la reunión con Culfas, en medio de una interna dentro de la UIA tremenda. Ayer estuve con José Ignacio de Mendiguren y está obsesivo con el tema. Vos le hablás de otra cosa y te vuelve a sacar el tema de la bronca que le tiene a Paolo Roca, que lo acusó hasta de coimero por haberlo proscripto en la lista de la Unión Industrial Argentina. Bueno, está José Urtubey, que es integrante de la Unión Industrial Argentina. Gracias, Urtubey, muy amable, como siempre. ¿Qué tal, Maxi? En este caso, vos sabés que yo no renové. No renové después de 10 años, me fui de la UIA porque, bueno, creo que ya había aportado durante 10 años, fui casi 4 años vicepresidente, había dicho todo lo que tenía que decir, así que en alguna medida prioricé también otros aspectos de mi vida. Está bien, más allá de la interna de la UIA, yo ya conté y digamos, las idas y vueltas con Techín, de Mendiguren con Techín y de los que juegan y pisan fuerte ahí en la UIA, y Betnasa y todo el cotillón de la interna de la UIA. Me interesa un poco qué visión tiene usted de lo que está pasando, ¿no? Porque yo decía, el gobierno plantea que tiene un plan industrial, que productivista, a diferencia del gobierno anterior, y está peleado, está enfrentado justamente con la Unión Industrial Argentina, que además, yo decía, el gobierno privilegió como interlocutora, porque dejó corrida, porque después está en la fila de los que reclaman atrás. Por ejemplo, los pymes, que algunos tienen más afinidad ideológica, Cejera, CGE y demás, dicen, pero ¿cómo? A nosotros nos dejan siempre fuera de la mesa, ponen en la mesa en la UIA y ahora la UIA está enfrentada, o los industriales están enfrentados con el gobierno. ¿Qué está pasando más allá de esa interna de la UIA? Yo creo que no hay tal enfrentamiento. Sí te puedo empezar diciendo que el gobierno efectivamente, y sobre todo en la cartera de Culfas y desde lo microeconómico, tiene clarísimamente un objetivo industrial. Digamos, más allá de los ayudas de las ATP que tuvimos el año pasado, permanentemente uno ve un reflejo de una política pro industria. Eso hay que ser muy claro. Más allá de que obviamente estamos en medio de una crisis más fuerte de la Argentina y del mundo por el tema de la pandemia, pero después sí diría
que tampoco veo un quiebre de la relación de la Unión Industrial con el gobierno. Es decir, me parece inclusive injusto aquellas consideraciones que se hacen sobre Daniel Funes de Rioja como que no estaría en condiciones de ser el presidente de la UIA, porque es una persona que está hace 30 años en la UIA, tiene una visión y una pertenencia internacional en la OIE, la OIT muy importante, y vos sabés perfectamente que es un órgano colegiado, la UIA, con lo cual las decisiones que puedan asumir las autoridades siempre están en línea con todo un consenso interno, ¿no? ¿Y qué pasa de fondo? Lo que pasa es el 50% de inflación y que eso genera tensiones por todos lados, digamos, y que todavía no se avisora una salida clara de la crisis que ya lleva 4 años, por lo menos. Bueno, sin lugar a dudas, la inflación es el peor flagelo y muchas veces lo hemos hablado y sabíamos, Maxi, que estábamos viendo esta situación. Lamentablemente entramos en una crisis, a la crisis pandémica, y todavía sigue siendo un desafío fortalecer la oferta productiva, la inserción internacional de la Argentina, la regularización con el Fondo Monetario. Todo esto sigue siendo una tarea pendiente. Desde ya en una situación muy complicada para regularizarnos, pero la verdad que la economía, más allá de que hasta fin de año yo vislumbro una economía equilibrada en términos de política cambiaria y en términos por lo menos de que no va a haber grandes saltos, sin lugar a dudas el año que viene va a ser un año difícil. Le hago la última. ¿Usted ve una orientación, está claro en el gobierno la orientación, o hay una disputa interna respecto a la orientación? Si se cierra o no se cierra con el fondo, se sigue con el plan de ajuste fiscal de Guzmán o no. Yo veo que por lo pronto en el año en el que estamos transitando hay un acuerdo ya entre los distintos sectores de la coalición gobernante, me da la impresión de cómo deben darse las relaciones hasta fin de año, tanto en el marco internacional como en el marco local. Y seguramente después va a haber una rediscusión de qué es lo que quieren hacer para el año que viene. Es decir, no podríamos hablar de una planificación ya de varios años. Sí, para el año creo que hay un claro consenso de que hasta las elecciones no debería, por lo menos es lo que percibo, que el gobierno sostiene dentro de sus distintos ministerios que hasta las elecciones no debería haber mayores problemas en términos de volatilidad económica. Urtubey, gracias, siempre muy amable, interesante escucharlo. José Gracias, Urtubey, ya vamos a hablar del monotributo, tenés esa información porque se trata ahora en diputados, ¿es? Sí, diputados. Comisión de diputados. Vamos a la tanda. Antes, la carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este año en www.carnevacuna.org.ar. Tanda. Bueno, 2 minutos y llega Marcela Pagano y además empiezan a tratar monotributo ahí en diputados. Exactamente, la Comisión de Presupuesto y Hacienda es el proyecto que va a eliminar las deudas que le generó la AFIP a los inscriptos del monotributo por la recategorización y el aumento retroactivo a enero. El proyecto lo que hace es elimina precisamente esa deuda que generó la AFIP, establece un plan de pagos para deudas anteriores. Ya lo contó Claudio, el 53% de los monotributistas acumulaba deudas de las cuotas del año pasado y además amplía los límites de las categorías y eleva el pago mensual y también fija pautas para los excedidos, quienes se pueden quedar adentro por más que hayan facturado de más. Hay una discusión, intentaron aprobarlo la semana pasada y la oposición dijo no por 2 motivos. Una, quieren que también el plan de pagos rija para los autónomos, no solamente para los monotributistas, que también tienen deudas con la AFIP por el año pasado. Y la otra, quieren que quede bien claro cuánto va a ser la cuota que va a empezar a regir a partir de julio. ¿Por qué? Porque estaba previsto un segundo aumento y quieren que sea el que iba a regir en enero y que no se sume el aumento de enero más el de julio. Son, Maxi, los 2 motivos que llevaron a que se posponga al menos una semana. Igual se va a tratar recién en el recinto la semana que viene cuando vuelva Massa a los Estados Unidos. Pero ahora empieza la discusión en comisión y se va a aprobar sin ninguna duda porque hay mucho apuro del oficialismo. Tenías un datito de la soja. Sí, se desploma el precio de la soja. 7,5% está cayendo el precio de la soja. Está a $490 en este momento
en el mercado de Chicago. Están bajando todas las commodities, por ejemplo, estoy viendo que el oro o la plata están con bajas también del 5 y 7% respectivamente. Esto tiene que ver con la expectativa de más inflación en los Estados Unidos, de un dólar Pero más ayer fuerte. fue muy clara la Reserva Federal, el mensaje de que iba a mantener las tasas bajas por lo menos un año. Un mensaje, mañana vamos a mostrar las proyecciones. En la Reserva Federal también le pifió un poquito las proyecciones, no tan groseramente como se hace